Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, porque, ¿a quién no le gusta un buen chisme sobre la farándula turca, Y más si involucra a una de las parejas más queridas y comentadas de los últimos tiempos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy vamos a hablar de rumores, de pistas, de indicios. De todo lo que apunta a una posible nueva vida juntos. Sí, lo sé, ya sé que han pasado cosas, que cada uno ha seguido su camino, pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿no creen? Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos, y acompáñenme a desentrañar esta bomba, porque este vídeo está imperdible. Pero antes de empezar con toda la carnita, como siempre, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o si ya me siguen pero aún no se han suscrito, este es el momento. No se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias, chismes jugosos y análisis profundos sobre sus celebridades favoritas. Denle clic al botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse absolutamente nada. Se los agradeceré infinitamente. Y a los que ya forman parte de esta hermosa comunidad, un abrazo gigante y gracias por el apoyo constante. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Qué podemos decir de ellos que no se haya dicho ya? Su romance, nacido en los sets de grabación de la exitosísima serie Senkalkam, cautivó al mundo entero. La química en pantalla era innegable y pronto, la ficción se convirtió en realidad. Los vimos viajar, reír, compartir momentos especiales. Eran la pareja perfecta. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente, como un jarro de agua fría, llegó la noticia de su separación. Rumores de infidelidades, diferencias irreconciliables, presiones laborales. Las razones que se barajaron fueron muchas y variadas. Y aunque ninguno de los dos habló abiertamente sobre el tema, la ruptura fue confirmada indirectamente por sus acciones y por las fuentes cercanas a ellos. Después de la tormenta, llegó la calma, o eso parecía. Cada uno siguió su camino profesional, con nuevos proyectos y nuevas experiencias. Hande fue vinculada sentimentalmente con otros actores y empresarios, mientras que Kerem se centró en su carrera y en proyectos personales. Parecía que la historia de amor de Hande y Kerem había llegado a su fin definitivamente. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. En las últimas semanas han surgido una serie de señales, de pequeñas pistas, que han hecho saltar todas las alarmas entre sus fans más acérrimos. Señales que apuntan a una posible reconciliación, a una nueva oportunidad para el amor. Y como buenas detectives del corazón que somos, vamos a analizar cada una de ellas. Primero hablemos de las coincidencias. Sí, esas pequeñas casualidades que a veces parecen demasiado perfectas para ser verdad. ¿Han notado que últimamente Hande y Kerem han estado frecuentando los mismos lugares? No me refiero a eventos públicos, donde es más probable encontrarse por trabajo. Hablo de restaurantes discretos, de cafés escondidos, de rincones tranquilos en Estambul donde, casualmente, ambos han sido vistos en fechas cercanas. Algunos dirán que es pura coincidencia, que Estambul es una ciudad grande, pero no tanto. Otros, más optimistas, creen que estos encuentros fortuitos son en realidad encuentros planeados, citas discretas para retomar el contacto y ver si la chispa sigue viva. Y yo, sinceramente, me inclino más por la segunda opción. Luego están las redes sociales. Hay las redes sociales. Esa ventana indiscreta a la vida de las celebridades. ¿Han notado que Hande y Kerem han empezado a dar me gusta a publicaciones antiguas del otro? Fotos de viajes que hicieron juntos, momentos especiales que compartieron en el set de grabación. Pequeños gestos que pueden significar mucho. Algunos dirán que simplemente están siendo amigables, que no quieren dejar atrás el pasado. Pero otros, más románticos, creen que estos me gusta son una forma de decir te recuerdo, te extraño, todavía te quiero. Y yo nuevamente me inclino más por la segunda opción. Porque, seamos honestos, ¿quién le da me gusta a una foto de su ex a menos que tenga alguna intención oculta? Y no solo se trata de los me gusta. También hay que prestar atención a los comentarios, a los mensajes sutiles que se esconden entre líneas. ¿Han notado que Hande y Kerem han estado utilizando hashtags y frases similares en sus últimas publicaciones? Pequeñas referencias que parecen estar dirigidas el uno al otro, mensajes en clave que solo ellos pueden entender. Algunos dirán que es pura casualidad,
que ambos tienen gustos similares y se inspiran en las mismas fuentes. Pero otros, más perspicaces, creen que estos mensajes son una forma de comunicarse en secreto, de expresar sus sentimientos sin tener que decirlo abiertamente. Y yo, por supuesto, me inclino más por la segunda opción. Porque, seamos realistas, ¿quién utiliza los mismos hashtags que su ex a menos que esté tratando de llamar su atención? Pero la evidencia más contundente, la que realmente ha encendido las alarmas, es la información que ha llegado a mis oídos a través de fuentes cercanas a la pareja. Fuentes que por supuesto no puedo revelar, pero que son muy confiables y que tienen acceso a información privilegiada. Estas fuentes me han confirmado que Hande y Kerem han estado manteniendo contacto en secreto desde hace algunas semanas. Que se han estado reuniendo en lugares discretos para hablar y recordar viejos tiempos. Que han estado trabajando para superar sus diferencias y para darse una nueva oportunidad. Al parecer, la separación les sirvió para reflexionar, para darse cuenta de lo mucho que se extrañaban y de lo importante que eran el uno para el otro. Se dieron cuenta de que a pesar de los problemas y las dificultades, su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Y ahora, están decididos a luchar por ese amor. A construir una nueva vida juntos, más sólida, más madura y más consciente. Una vida llena de amor, de felicidad y de proyectos compartidos. Claro, no todo es un camino de rosas. Todavía hay muchos obstáculos que superar. La presión mediática, los rumores infundados, las opiniones negativas de algunos fans. Son solo algunos de los desafíos que tendrán que enfrentar. Pero estoy segura de que con amor y determinación, podrán superar cualquier obstáculo. Porque Hande y Kerem son una pareja especial, una pareja que ha demostrado tener una química única y un amor verdadero. Y yo, como fan incondicional de esta pareja, no puedo estar más feliz y emocionada por esta posible reconciliación. Cruzo los dedos para que todo salga bien y para que podamos verlos juntos de nuevo, felices y enamorados. Ahora, antes de terminar este vídeo, quiero recordarles que todo esto son solo rumores, pistas e indicios. No hay nada confirmado oficialmente por Hande ni por Kerem. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con mucha fuerza. Así que mantengamos la esperanza y sigamos atentos a las redes sociales y a los medios de comunicación, porque estoy segura de que pronto tendremos noticias oficiales sobre esta bomba. En resumen, hoy hemos analizado las señales que apuntan a una posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos hablado de las coincidencias, de los mensajes en redes sociales y de la información que me ha llegado a través de fuentes cercanas a la pareja. Todo indica que Hande y Kerem están trabajando para darse una nueva oportunidad y construir una nueva vida juntos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir estas noticias con ustedes y saber que hay tanta gente apasionada por el mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos como pareja de nuevo? Quiero saber su opinión. Y para terminar, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. *** ampliando la noticia, el hilo rojo del destino entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, segunda parte de un romance de telenovela, ***. Pero esperen, que aún hay más. No vamos a dejar esta historia solo con las pistas que ya tenemos. Vamos a profundizar. Porque detrás de cada me gusta, de cada hashtag coincidente y de cada rumor, hay una historia mucho más grande. Una historia de amor, de desamor y, quizás, de una segunda oportunidad que merece ser contada con todos los detalles. Para entender la magnitud de esta posible reconciliación, es crucial recordar cómo empezó todo. Senkalkam no fue solo una serie de televisión exitosa, fue un fenómeno global. La química entre Hande y Kerem traspasaba la pantalla. Eran Eda y Serkan, pero también eran Hande y Kerem, dos personas conectadas por un hilo invisible que los unía más allá de la ficción. Recuerdo las primeras entrevistas conjuntas, las miradas cómplices, las risas compartidas. Era evidente que había algo especial entre ellos.
Y cuando confirmaron su relación, el mundo entero explotó de alegría. Los fans celebraban el amor verdadero, el romance de cuento de hadas que se hacía realidad. Los viajes a las Maldivas, las fotos románticas en Instagram, las declaraciones de amor. Todo era perfecto. Pero como ya sabemos, la perfección no existe, y menos en el mundo del espectáculo. Las presiones laborales, los horarios extenuantes, la exposición mediática constante. Todo eso empezó a pasar factura. Los rumores de crisis empezaron a circular, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos y por la frialdad en sus interacciones en redes sociales. La noticia de la ruptura fue devastadora para muchos. Los fans se sentían traicionados, desilusionados. ¿Cómo podía ser que una historia de amor tan intensa y apasionada llegara a su fin de manera tan abrupta? Las teorías conspirativas surgieron por todas partes. Algunos culpaban a las agendas apretadas, otros a la interferencia de terceros y otros, incluso, a una supuesta campaña publicitaria fallida. Lo cierto es que después de la ruptura, ambos se mantuvieron en silencio. No hubo declaraciones públicas ni confirmaciones oficiales. Cada uno siguió su camino, intentando reconstruir su vida y su carrera. Ande se enfocó en nuevos proyectos televisivos y en campañas publicitarias con importantes marcas. Kerem, por su parte, se dedicó a la producción cinematográfica y a proyectos sociales. Pero a pesar de la distancia y del silencio, el recuerdo de su relación nunca se desvaneció por completo. Los fans seguían aferrados a la esperanza de una reconciliación, analizando cada movimiento, cada palabra, cada gesto de Ande y Kerem en busca de alguna señal que indicara que el amor seguía vivo. Y ahora parece que esas señales están empezando a aparecer. Los encuentros en Estambul, los me gusta en redes sociales, los hashtags coincidentes. Todo apunta a que Ande y Kerem han decidido darse una nueva oportunidad. Pero, ¿qué ha cambiado? ¿Qué les ha hecho reconsiderar su decisión de separarse? Quizás la distancia les ha permitido ver las cosas con perspectiva, darse cuenta de lo mucho que se extrañaban y de lo importante que eran el uno para el otro. Quizás han aprendido de sus errores y están dispuestos a trabajar para superar sus diferencias. O quizás simplemente el destino tenía otros planes para ellos. Como si un hilo rojo invisible los uniera para siempre, impidiéndoles escapar el uno del otro. Pero como ya dije antes, no todo es un camino de rosas. La presión mediática sigue siendo un factor importante. Los paparazzi los acechan constantemente buscando la foto que confirme la reconciliación. Los rumores y las especulaciones se multiplican en las redes sociales, generando ansiedad e incertidumbre. Además, no podemos olvidar las opiniones de los fans. Algunos están encantados con la posibilidad de una segunda oportunidad, mientras que otros se muestran escépticos y desconfiados. Algunos creen que Ande y Kerem están cometiendo un error al volver a estar juntos, mientras que otros les desean toda la felicidad del mundo. Pero al final, la decisión es solo suya. Son ellos quienes deben decidir si están dispuestos a luchar por su amor y a superar todos los obstáculos que se les presenten. Y yo, como fan incondicional de esta pareja, les deseo lo mejor. Creo que ambos son personas maravillosas, talentosas y apasionadas. Creo que se merecen ser felices y que tienen el potencial de construir una relación sólida y duradera. Así que sigamos atentos a las redes sociales y a los medios de comunicación, porque estoy segura de que pronto tendremos noticias oficiales sobre esta bomba. Y mientras tanto, mantengamos la esperanza y sigamos soñando con un final feliz para esta historia de amor de telenovela. Porque al final, todos necesitamos un poco de romance en nuestras vidas. Y la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una prueba de que el amor, a veces, puede superar todas las adversidades. Y recuerden, mi gente linda, que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Los rumores pueden ser ciertos o falsos, las señales pueden ser confusas y las sorpresas pueden estar a la vuelta de la esquina. Pero lo importante es mantener la mente abierta y el corazón lleno de esperanza. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir estas noticias con ustedes y saber que hay tanta gente apasionada por el mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos como pareja de nuevo? Quiero saber su opinión. Y para terminar, quiero pedirles un último favor.
Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.